Saludo cordial para todas las personas que nos sintonizan en este momento desde la Escuela de Literatura de Mosquera, en una presentación de la Secretaría de Cultura de Mosquera, Gobierno Juntos hacia el Futuro. Estamos en esta oportunidad, este Viernes Cultural de Mosquerarte, trayéndoles lo mejor de los contenidos literarios, de todo este proceso de nuestra escuela formativa con un enfoque comunitario como tal. Para ello tenemos a nuestro artista formador, el profe Giovanni Jaramillo, quien les habla Oscar Belón, asesor pedagógico de la Escuela de Literatura, y traemos un tema que desde su evolución, desde su aparición como tal dentro de ese panorama literario, ha dado mucho de qué hablar, ha tenido muchas perspectivas, y es el microrrelato o microcuento como popularmente se le conoce. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Un saludo muy especial para toda la gente que nos está viendo en este momento desde la Escuela de Literatura. Recordarles siempre lo primero, ¿no? Las puertas siempre están abiertas para que se inscriban a nuestros talleres, para que se acerquen a nuestros programas y la idea es que podamos fluir. Claro que sí. La Escuela de Literatura, una escuela que a partir del arte literario, del arte de la palabra, plantea unas situaciones en las cuales las personas, todos quienes tenemos la fortuna de a través del ejercicio literario, del ejercicio escritural, pues manifestarnos, así como se manifestaron los grandes literatos, los grandes escritores a lo largo de la historia, y que llegó esto del microcuento, después del cuento, obviamente, después de todas estas revueltas, de estos planteamientos de la poética, llegamos al microcuento, llegamos a poder manifestar una idea concreta en un solo renglón incluso, Giovanni. Es la contundencia, la aparición de la contundencia y es algo que hoy por hoy nos convoca en algo tan elemental como es utilizar el WhatsApp, por ejemplo. Todo el tiempo estamos escribiendo y evitamos generar como retaílas y somos cada vez más contundentes. Para saludar a alguien, para pedir un permiso en el trabajo, para excusarse con la novia, para cualquier cosa, intentamos ser lo más contundentes posibles y ese es, digamos que la esencia del microrrelato. El microrrelato tiene, digamos, un ascendente también, por supuesto, que está establecido, digamos, en la poética, que quiere decir entre más directo pueda ser el mensaje, digamos, más eficaz para la mente del lector, ¿no? Digamos que en el cuento, ya largo, tal cual como lo conocemos, como que hay una estructura que permite generar también desarrollo de los personajes, los diálogos, pero acá en el microcuento específicamente a lo que nos estamos refiriendo es a la posibilidad de dejar al lector o a la lectora boquiabierto o boquiabierta. Incluso en cuestiones de forma, ahorita que estabas nombrando el WhatsApp, ¿quién de nosotros no ha recurrido a la Q solita para decir que? Es Claro. decir, estamos recortando incluso en forma esas expresiones que antaño nos servían pues para esbozar una cantidad de palabras. Mira cómo, hablando de microrelatos y eso, entonces pasamos como a la forma, pero esa forma que se había establecido, y sin duda pues nuestra lengua es cambiante, nuestros recursos comunicativos son cambiantes, y nosotros necesitamos, estamos en una era, estamos en una generación en la cual la idea tiene que ir ya, tiene que ser lo más práctica posible, y puede que de aquí a mañana incluso estemos abreviando esa clase de procesos. Sin embargo, lo que decías de la idea central, mira que en una conversación que habíamos tenido, estaba recordando en la diferencia entre un film, una película, y una fotografía, y es como esa contundencia, ¿no? ¿Por qué el microrrelato logra esa contundencia? ¿Tú cuáles crees que sean los ingredientes que hacen que un microrrelato sea un renglón, incluso a veces menos que un renglón? Con respecto a lo que dices a propósito de la fotografía, me parece muy interesante porque uno agarra una foto en un álbum familiar o incluso en Instagram, qué sé yo, y uno ve, digamos, ahí directamente una historia corta. Es una escena, está escenificando un momento de la vida de una persona o un paisaje. Lo mismo pasa con el microrrelato. Cuando tú estás viendo el paisaje, puedes ver la montaña, puedes ver la playa, puedes ver la palmera,
Y ahí comienza a generarse ya de alguna manera una historia, un relato, que por la fotografía pues tú la puedes imaginar. ¿Qué es lo que pasa con el microrrelato específicamente? Esta historia corta llena de significado, llena de símbolos, ¿no? Y esto no quiere decir que sea algo que tenga que tergiversar la realidad, la historia, el relato como tal, sino que a lo que apela directamente, explícitamente, es a la posibilidad de generar quizás una sugerencia. Entonces, no estamos hablando de que si en nuestro microrrelato, que no hay una extensión mínima ni máxima, podríamos pensar que el microrrelato pueden ser desde 2 o 3 palabras, incluso una palabra, ¿no? Están los haikus, esa poesía japonesa, ¿no? Llena también de imágenes, o puede ser de 200, 300 palabras, ¿no? Así como también uno puede pensar que la Metamorfosis de Franz Kafka puede ser un cuento largo, pero no, es una novela corta. Corta. Y tiene que ver como con la capacidad de generar una atmósfera y como esto que vamos a comenzar a ver posteriormente con algunos videos de compañeros y compañeras de nuestra escuela, en donde podemos darnos cuenta que finalmente de lo que se trata a la hora de escribir es de generar una imagen concreta. Entonces, podemos generar una novela con muchísimos microrrelatos. Y ahí es donde está, digamos que, el sentido de la literatura breve, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en Bogotá, por ejemplo, en Medellín, en muchas ciudades del país, hay concursos de Bogotá, Medellín en 100 palabras. ¿Y esto qué implica? Que la gente no tiene que empezar a recortar las historias. La gente tiene que empezar a pensar qué es lo verdaderamente relevante de las historias y Exacto. mostrarlo. Más allá de contarlo, se trata es de mostrarlo. Que no se nos olvide esa apreciación que tú hacías, Oscar, a propósito de la relación entre el cine y la fotografía. Una peli y una foto. Podemos decir que la peli es ese relato de largo aliento en donde se concertan, digamos, muchos personajes que están adheridos a una realidad específica y eso los hace actuar de una manera particular. Pero ya en el cuento directamente, en el microrelato específicamente, puede que ni siquiera importe saber cómo se llaman los personajes. Exactamente. Puede que ni siquiera necesitemos acercarnos a la construcción, digamos, de una atmósfera. Con una acción puede bastar. Pero no hay una ley unitaria que nos implique como, no, para escribir un microrelato hay que hacer esto y esto y esto y esto. Recordemos a Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco, que escribió aquel microrrelato que es súper famoso, que todo el mundo en la literatura se refiere, latinoamericana, se refiere a ese relato, y es, y cuando se despertó, el El dinosaurio dinosaurio todavía todavía estaba estaba ahí. allí. Ese microrrelato, yo creo que con ese microrrelato podemos ocupar toda esta sesión. Pero me devuelvo un poquito de cómo la novela te da la oportunidad. Vamos a hacer un paralelo como entre la novela y el film. Te da la oportunidad a ti como autor de plantearle un pasado, un presente, unas perspectivas al personaje, de darle acabados al espacio en el cual él se va a mover, a todo ese contexto. De pronto ya pasando al cuento, hay que tener más brevedad. Hay que tener más brevedad, si hay un carácter marcado de los personajes, saldrá a relucir por alguna frase contundente, ¿sí? Que eso también, digamos, de cierta manera, pues le está pidiendo al lector tener un grado de interpretación, estar atento, tener la facultad de empezar a cohesionar, a enlazar unos agentes de espacio, de tiempo, en fin, unos referentes. Pero cuando llegamos al microrrelato, lo que decías, estamos obviando, pero a mí me sucede, Giovanni, algo con el dinosaurio, y es que me permite complementar, me permite imaginar un antes y un después. Una vez, hablando acerca de ese microrrelato, nos planteamos con unos amigos qué fue lo que sucedió antes de ese microrrelato, antes de esa frase, para que el dinosaurio estuviera allí. Yo creo que es como la primera idea que tenemos cuando pensamos que cuando ¿se despertó de qué? Ahí nos está planteando Augusto Monterroso
muchas posibilidades. Y además es como la paradoja, y es una interpretación que yo hago, porque eso también tiene, digamos, el microcuento, y es que te dispara hacia muchísimos lugares. Entonces tú sabrás desde dónde quieres interpretarlo. Mi interpretación personal, y me gusta además, A ver si es es la misma. creer que nunca se sale del sueño. Es decir, es un estado onírico constante. Y cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Es decir, ¿te despertaste o seguiste habitando el sueño? El sueño dentro del sueño. Claro, es como cuando decimos, me acuerdo hace muchos años, cuando comencé a interesarme por el mundo de la literatura, tenía un pensamiento recurrente y era, ¿será que somos el sueño de un gigante? Va como por ahí, Me ¿no? hiciste recordar las ruinas circulares de Borges, de descubrir que uno está siendo soñado. Siempre Jorge Luis Borges. Siempre volveremos ahí. Pero bueno, más allá de eso, bueno, mira, mi interpretación, cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Pues yo la primera vez que me puse como a analizar esa frase, ese microrrelato, quise extrapolarlo del sueño habitual. ¿Por qué no una borrachera? Y también un Que estado alterado de conciencia. puede ser un sueño, ¿sí? Incluso tengo el recuerdo de haber visto un gráfico interpretativo de ese cuento donde el dinosaurio aparecía era en el espejo, que es aún más, más contundente. Claro, ¿Sí me hago entender? Habías nombrado a Kafka, ¿sí? Cuando se despertó, yo me paro, me despierto, el dinosaurio, me miro al espejo, todavía estaba allí. y tiene que ver con el inicio de la metamorfosis. Una mañana, cuando despertó Gregorio Samsa, se advirtió convertido en un enorme insecto. Ahí está. Mira cómo es, Y- especulando, porque la literatura también es especulación, ¿eh? Conversando, vamos llegando a conclusiones que ninguno de los dos había visto antes, ¿no? Ahora, le voy a meter más picante aún. Dinosaurio. Pero está la palabra, ¿no? Está el concepto. Pero no nos está obligando a que ese dinosaurio sea literal. Para nosotros, ¿qué puede ser un dinosaurio? Un anciano. En Argentina y en Uruguay, en el Cono Sur, a los dinosaurios se les dice a los políticos viejos. Exactamente. Cuando se despertó del caos, entre comillas, entre paréntesis, político en la Argentina, el dinosaurio todavía estaba allí. Mira hasta dónde nos No, por fuimos. supuesto. Es increíble porque ese es el objetivo, digamos, del microrrelato, ¿no? Como generar toda esta cadena de sentidos, una cadena de eslabones infinitos en donde uno realmente puede irse por muchos espacios, por muchos lugares interpretativos. Lo que sí es cierto es que dentro del microrrelato, Oscar, se zafan de las arandelas. Es decir, en el cuento te puedes dar el lujo, en el cuento más largo, te puedes dar el lujo de generar algunas arandelitas, algunos accesorios ahí, tal vez no para embellecer el lenguaje, pero sí que colorean la historia. Acá se trata de economía del lenguaje, totalmente. Es una cuestión muy puntual y hay que apuntarle a eso. Yo pensaría que ese ejercicio de construcción también sirve a nivel personal. Yo creo que nos hace falta en ir más al Estoy grano. buscando acá un microrrelato Perfecto, maravilloso. perfecto. En esa construcción de frases, en esa construcción de fragmentos, de textos, de diálogos. Muchas veces cuando uno, pues a lo largo del día interactúa con las personas, habla, ¿ustedes no les ha pasado que envían un mensaje y dicen, uy, pero aquí le sobra el 40% a esto? O más de la mitad de lo que hablé en el día realmente fueron redundancias. Eso también puede partir desde la construcción de un microrrelato. Y si nos vamos otra vez, o sea, otra vez me voy a volver al cuento como tal, pues es que esa fue la marcada diferencia entre el cuento y la novela. Y dijiste tú, Borges nunca escribió una novela por muchísimas razones, entre esas porque él decía que no se iba a poner a meterle tanta arandela, a crearle un pasado, un presente, un futuro y adornar la habitación de donde se encontraban sus personajes, sino que él quería era ser contundente.
Bueno, y poeta, sobre todo Jorge Luis Borges. Y gran Grandísimo. cuentista también, por supuesto. Sí. Bueno, Bogotá en 100 palabras, y esto para mí es una belleza. Se llama El Globo. Un domingo, en el Hospital Santa Clara de Bogotá, mi abuelo se fue volando como un globo. Llegó al cielo y nunca más volvió. Juan Esteban Plazas de 11 años. 11 años. Ahí está. Y nos está mostrando eso que les decía yo a propósito de lo sugerencial. La metáfora. En ningún momento está utilizando la palabra fallecer, morir, desaparecer. No, simplemente el globo se fue hacia el cielo, hacia dónde van los globos, además apelando mucho al sentido común, de una manera ni siquiera ingenua, me parece, de una manera muy concreta, Me hiciste recordar los días azules de Fernando Vallejo. por supuesto. Los globos. La chispita de vida que se pierde en el cielo de Medellín. Eh, Hablando, vea, está muy bueno eso. Está, o sea, estamos, mejor dicho, conectadísimos, pero hablando de nuestros procesos, en la franja infantil, mira que también se dieron los microrrelatos. Ahí las tendencias desde las particularidades diarias, esa vida cotidiana que tienen nuestros niños mosquerunos, pero con esa creatividad, con esa imaginación, para que veamos los videos de nuestros pequeños de Mosquera. Entonces, los dejamos con este primer video de la franja infantil y ya lo comentamos. Hola a todos, queridos lectores. Mi nombre es Matías Alejandro Vera Gutiérrez, tengo 8 años y hoy les vengo a contar una historia de mi autoría que se llama El ogro más chiquito. Hace mucho tiempo existió un ogro muy pero muy pequeño. Él no era un ogro bebé, él era como los adultos, sino que del tamaño de un perro. En fin, él soñaba en ser como los ogros grandes. Un día el ogro iba pasando por una panadería. El señor de la panadería le gritó: «¡Ey, ven, te necesito!». El ogrito fue y el panadero le dijo: «Ayúdame a sacar la pala». El ogro le ayudó y supo que podía ayudar a los demás sin importar su tamaño. Fin. En esta historia hay una moraleja y se las voy a contar. No importa qué tamaño tengas, siempre podrás ayudar a los demás. Muchas gracias por su atención. Espero que disfruten de esta maravillosa historia. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Pretel, tengo 11 años, soy de la Academia de Literatura. Mi microcuento se trata de un reloj hablador. Bueno, un reloj hablador que quería ser cantante, pero había un problema. Que el problema que él estaba pegado a la pared. Lo que hizo fue decirle a los otros amigos que lo bajaran para conseguir su sueño de ser cantante. Y lo bajaron y logró su sueño. Gracias por ver este video. Hola a todos, me llamo Valeria Isabel Tarazona Balaguer. Tengo 7 años y pertenezco al grupo de literatura. Hoy les voy a leer un micro cuento. La vampira que comía ajo. Una vampira que salió de paseo a las montañas. En el camino se encontró un granjero. Él llevaba su carreta llena de ajos. La vampira se acercó y le pidió que por favor le regalara muchos ajos. El granjero, asustado, se los regaló
regaló. Ella muy, 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 muy feliz se los comió. Fin. Hola, soy Giselle Gutiérrez, tengo 10 años y les voy a leer mi microcuento. Se llama Mi infierno favorito. Hoy es un día normal, solo desperté, fui a la cocina, destapé un jugo de naranja que había en la nevera y luego despertó mi hermana. Desayunamos, nos alistamos y como todos los días el autobús nos llevó a la escuela. Un infierno, como yo le digo de cariño. Pero al dar los primeros pasos y adentrarnos en la escuela, el mundo se daba vuelta y se quedaba patas arriba, esperando la bomba atómica, el recreo. En mi escuela los niños brincan, corren y estropean la paz. Es odioso tener que estar día y mediodía encerradas en un salón viendo cómo la profe hace rayones y a los rayones les pone puntitos y decoraciones, aunque ella dice que esos puntitos y rayones no son rayones, son textos, solo otra palabra para rayones. Y lo peor, nos hace copiar esos rayones como tortura extra, un infierno. Aunque a mi rara hermana le encanta rayar los cuadernos y adora las decoraciones. No sé, supongo que salí defectuosa, pero a mí me cae bien. Después de clase de castellano es el recreo. Y a mí me toca, desgraciadamente, abrir la puerta, o como yo le digo de cariño, detonar la bomba. Aunque me quedo en el salón con mi hermana para no sufrir la explosión. Yo pienso cómo apoderarme del mundo mientras mi rara hermana, raya los cuadernos. No hacemos nada del otro mundo. Cuando se acaba el recreo, todos andan a clase de rayones. Esperamos a que llegue la señorita Remedios. Aunque yo no le veo nada de señorita, es una anciana, o como yo le digo de cariño, jarabe. Ella es mi profe menos favorita, ya que todas mis profes me dejan ir al baño cada 5 minutos. Las tengo convencidas de que tengo una enfermedad a muerte. En cambio, la anciana jarabe dice con su voz de bruja: no, al baño no, jovencita. Ese es el recreo. En clase está en clase, ¿entendido? Y uno con voz de retardado tiene que decir: sí, señorita Remedios. Después de todo ese infierno, mamá viene y nos recoge, nos lleva a la casa y de nuevo me puedo sentar a perfeccionar un plan de dominación del mundo. Mi hermana sigue haciendo rayones. Yo nunca le he visto problema a vivir así. De hecho, esa es mi manera de vivir favorita. Hola lectores y lectoras, soy Sofía Vindaño Rodríguez, tengo 8 años. Participo en el taller literario. Hoy quiero presentarles mi creación literaria, La alfina que quería ser un hada. Lejos en el bosque había un castillo de un rey y una reina, quienes tenían una hija llamada Sally. Una noche Sally soñó que era una hada con hermosas alas y polvos mágicos para ayudar a quienes lo necesitan. Al despertar al siguiente día, ella corrió a la habitación de sus padres y les dijo que quería ser un hada, así poder ayudar a los demás. Sus padres, sorprendidos, le dijeron: hija, tú decides tus sueños y tus deseos, pero recuerda que puedes hacer muchas cosas buenas siendo tú. Enseñanza: no necesitas cambiar, lo importante es querernos y creer en nosotros mismos, así poder ayudar de mejor manera a los demás. Gracias. Estamos de vuelta. Estamos con los microrrelatos aquí en este Mosquerarte, en este Viernes Cultural de la Secretaría de Cultura de Mosquera, nuestra Escuela de Literatura. Y bueno, lo que estábamos viendo son unos microrrelatos de los alumnos de la franja infantil.
Maestro Jaramillo, ¿qué notaste en esos microrrelatos de nuestros pequeñitos mosquerunos? Era lo que conversaba un poco leyendo lo del globo de este muchacho, de este chico bogotano de 11 años, y es que uno muchas veces tiende a subestimar a los niños, que porque son inocentes, que porque... No, olvídate, vamos a bajarle 2 cambios y vamos a concertar que ellos todavía no han perdido la capacidad de sorprenderse, como nosotros, que ya estamos viejos. ¿Qué nos sorprende a Gracias. nosotros? No, bueno, yo. Yo ya estoy viejo. He perdido por completo la capacidad de sorprenderme por circunstancias cotidianas. Por cosas de la vida cotidiana, los niños nos enseñan todo el tiempo que hay cosas maravillosas en un semáforo, que hay cosas increíbles que están gravitando acá adentro y que simplemente uno las ataja porque le han enseñado que la racionalidad es la panacea de la vida. A Julio Cortázar le sucedieron 2 episodios. Estando en el colegio aún, en primaria, un compañero le preguntó, ¿tú qué estás leyendo? Estoy leyendo El hombre invisible. Y el otro niño, no, muy recurrente, en quinto de primaria. Y Julio Cortázar, ya en su adultez, más de 60 años, se encuentra con un amigo y le pregunta, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo algo de Julio Verne, releyéndolo. Y creo que ya estamos muy viejos para eso. Entonces, esos límites que puede que la sociedad o no sé, el argot popular que le dice a uno, no, es que esa lectura no es para usted. Digamos, yo creo que ahí puede estar haciendo mella, puede estar mutilando parte de esa creatividad de la que hablas. Totalmente, totalmente. Y los niños todo el tiempo, digamos, están viendo las cosas desde otro punto de vista. No es que vean cosas diferentes a lo que nosotros vemos. Porque si uno sale acá a la calle y hay un chico que está en bicicleta y se tropieza con un ladrillo y se cae, todos en el parque vimos lo que pasó. Pero desde dónde lo interpreta cada quien. Esas herramientas interpretativas de qué pueden depender. Y sobre todo, me imagino yo, de la historia de vida de cada quien, Ok. por una parte, sobre todo cuando somos adultos. Pero cuando somos niños hay un campo de imaginación, de imaginarios, que pueden llegar a llevar a los niños a pensar a propósito de cosas mágicas, de cosas que tienen mucho que ver, digamos, como con la imaginación, ¿no? Entonces, claro, nosotros vimos, sí, viste, Oscar, y es que ¿quién habrá tirado ese ladrillo ahí, hermano? Que pobrecito ese man se cayó, ¿no? Pero de repente un niño puede decir, como no, lo que pasa es que realmente pasó un duende. Y uno dice como, bueno, ay, ya, sí, sí, hay el duende, no sé qué, ve, déjalo hablar, a ver hasta dónde te lleva la historia. Y te vas a dar cuenta que hay muchísima más lógica ahí en lo que te está diciendo el niño que tal vez en simplemente lo fehaciente del ladrillo. Estaba pensando en la cercanía del intérprete con el sujeto de la acción. O sea, tú no te vas a reír igual de, bueno, volvemos al tema de la caída o bueno, lo que sea, cuando ya conoces a la persona, pues lamentablemente eso es lo que suele suceder, ¿sí? Pero me refiero a ese tipo de cercanía, ese tipo de afectividad que de pronto haya generado uno con, con, con el protagonista de esa escena. Claro, no te conozco, pues me juego de risa. Pero si es mi padre o mi madre, Ah, antes uno se pone bravo porque los demás están riendo, ¿no? Pero ahí también entra otra cosa que tienen mucho los niños y es como esa capacidad también de empatía de una manera positiva y también de una manera siniestra. sí, eso sí. Y eso Un es saludo para los niños, ¿no? Que eso nos es están viendo. maravilloso de alguna manera también, ¿no? Porque nos está enfrentando también como a la posibilidad de adherirnos a diferentes tipos de argumentos de una misma realidad. Volvemos a lo de la caída, ¿no? Entonces puede ser que un niño se ría así un montón y haga sentir mal a la persona porque, se cayó, y puede ser que otro realmente quiera ir a ayudar. Y eso no pasa tanto entre los adultos. Uno lo piensa 2 veces y más con COVID, ir a ayudar a las personas. Pero bueno, creo que esas enseñanzas que nos dejan los niños de poder actuar, de ir a transformar la realidad, no solo por medio de la imaginación, sino en un contexto real. Y en estos microrelatos se ve absolutamente eso, también como la posibilidad que tienen los niños de generarnos un contexto específico, directo, para ver la realidad. Entonces, el cuento del ogro, ¿no?
O sea, es la linealidad de la vida, que a nosotros nos han dicho teóricamente en el mundo literario que hay que tener un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Por qué uno no puede quedarse en el inicio? Yo tengo razones para no quedarme en el inicio. ¿Por qué uno no puede simplemente poner el nudo? Yo también tengo razones para negar eso. Pero los niños nos muestran esa contundencia que necesitamos para el microrrelato. Ahí quiero también resaltar el trabajo de la artista formadora Daniela García. Un saludo, Dani. Para Daniela. Pues es un trabajo de darle vuelo a la creatividad de los niños mosquerunos. ¿Nos tienes un microrrelato? Sí, sí, claro que sí. Historias cortas que lo dicen todo. Podríamos decir que es un Ok. microrrelato. Una Sí, historia sí. corta que lo dice todo. Anillo de bodas. Sujetó con fuerza el anillo de matrimonio. Pensó en su esposa. Sintió que quitárselo era como traicionarla, desprenderse de lo poco que simbólicamente los mantenía unidos. No había marcha atrás. La decisión ya estaba tomada. El anillo se resistió, pero al fin salió de su dedo, abultado por tantos años de matrimonio. Su acompañante, sin quitarle la mirada de encima, le dijo casi en el oído, y páseme también el celular y la billetera. ¡Qué sorpresa al final! Sergio Daniel García, de 31 años. Un niño de 31 años. Y uno está pensando uy, le va a ser infiel. Le va a ser infiel. Ya, le fue infiel. Y resulta era que se tenía que quitar el anillo porque lo estaban atracando. Ese es otro factor importantísimo de los cuentos y del microcuento, el factor sorpresa. Eso que el lector, la lectora, la persona que está escuchando no espera. Es algo absolutamente sorpresivo porque está concertando una imagen y de repente esa imagen se desmorona, se cae al suelo y surge una más potente que nos genera, digamos, como ese nuevo modelo de interpretación. ¿Sabes? A mí me sucedía eso con Desayuno en Tiffany's de Truman Capote, ¿sí? Como que pues lo que supuestamente iba a suceder no era tanto así, era la antesala, era la apertura a una cantidad de acontecimientos, una cadena de situaciones que pues eran casi que inesperadas. Vamos ahora con un segundo video que ahí el mérito es para mi profe, para mi artista formador Giovanni Jaramillo, del cual pues vamos a comentar tan pronto terminemos, que son dos testimonios de dos personas que no se encuentran precisamente en Mosquera y nos tienen como sus apreciaciones acerca de lo que es los microcuentos, los microrelatos. Entonces, por favor, ingeniero, vamos con el segundo video. Hola a todos y todas. Mi nombre es Melissa Pérez y soy estudiante de maestría en literatura de la Universidad de Antioquia. Y hoy el profesor Giovanni me invitó a que les hablara muy brevemente de qué es eso del microrrelato. Y he de comenzar diciendo que si bien para Cortázar el cuento debe ganar por nocaut, pues para mí el microrrelato debe ganar más bien por ansiedad. Es un tipo de escritura que requiere lectores comprometidos y, ¿por qué no?, obsesivos por lo incierto, por lo infinito, con lo que se expande más allá de todo lo que pueda ser percibido. Insinúa más de lo que dice, sabe jugar con el silencio y con callar en el momento oportuno, dejando una fila creciente de puntos suspensivos. Es una estructura sólida, tan sólida que condensa todo aquello que pueda ser dicho en páginas enteras. Escribir microrrelatos requiere la maestría de la medida justa. Agregaré, a modo de chisme, que cuando Monterroso escribió El dinosaurio, ese cuento paradigmático, algún lector rechistó diciendo que eso no podía ser un cuento. Monterroso, socarrón como era, le dio la razón afirmando que en sentido estricto debía ser una novela. Y eso, precisamente, es lo que es el microrrelato. Los cables despeinados de una bomba que queda resonando en unas pocas palabras. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Álvaro Gómez, magíster de la Universidad de Buenos Aires en estudios literarios, maestro del área de lengua castellana y del área de investigación escolar en la institución educativa Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación de la ciudad de Medellín. Le envío un saludo enorme al profesor Giovanni y a toda la comunidad de la Escuela de Literatura de Mosquera. Si me preguntan mi opinión sobre el microcuento, podría decir que
que quizá un poco o quizá mucho más que cualquier otra expresión literaria tiene que soportar el peso de la forma, en la medida que ese prefijo micro casi que lo define en su totalidad, es como que le impone un peso que debe levantar y soportar para poder emprender un camino o emprender su marcha. La forma como peso a levantar necesita entonces de la fortaleza del significado, tanto inmediato como mediato. Así que como peso a soportar necesita del entrenamiento del sentido. Es decir, para emprender su camino necesita decir mucho más de lo dicho, necesita narrar también sin decir, necesita narrar por medio de lo no dicho, por medio de lo que pueda sugerir, necesita narrar con el lector en la cabeza del lector. Creería que si un microcuento significa o su sentido se limita solo a lo que dice, solo a la sonoridad de sus palabras, solo a una figura de estilo, no puede caminar debido a que no soporta ese peso que le impone la forma. De esa manera se quedaría ahí. Es más, creería que un microcuento que no va más allá de lo que dice es irrespetuoso con el lector, en la medida que no pone a prueba en un nivel mínimo la inteligencia de éste. Creería que en la literatura colombiana, por ejemplo, es difícil la recepción de un microcuento con esas características que supongo debe tener para hacer un microcuento. Porque a los lectores de la literatura colombiana les gusta que le echen el cuento completo, que le digan todo, que suene bueno, que lo entretenga. Para finalizar, debo aclarar que esto que les estoy diciendo es una interpretación del microcuento totalmente cuestionable, ojalá con una mínima importancia como para ser debatible. ¿Qué creerían ustedes? Viernes Cultural Mosquerarte, microrrelatos, microcuentos, de la Escuela de Literatura de Mosquera. Bueno, esos dos testimonios, profe. Apreciaciones técnicas, ¿no? Sí. Y dejan además las credenciales. Bueno, Melisa Pérez es una estudiante de último semestre de maestría en literatura de la Universidad de Antioquia. Yo la conozco a ella porque, bueno, ella tuvo la oportunidad, ella es editora, de editar mi primer libro. Entonces le dije como, oye, mira, estamos buscando definiciones técnicas del microrrelato, pero también que no sean aburridas, porque no nos vamos a poner a hablar acá de hermenéuticas y cosas de estas. Pero entonces mira ya el escalonamiento que tiene la expresión cortasariana del knockout, que ya la metemos como un tecnicismo literario. Y claro, pero digamos de fácil acceso para todo el mundo. Perfectamente. Y eso me parece buenísimo, ¿no? Entonces, algo que no añadió Melisa, porque estábamos hablando, digamos, del cuento, del microcuento, es Julio Cortázar dice que en el cuento hay que ganarle por nocaut al lector. En cambio que con la novela hay que ganarle por puntos. Recordemos en el boxeo, ¿no?, que está la posibilidad de ganar por puntos. Son un round tras otro, un round tras otro. Y así nos quedamos 3 horas hasta que ya la gente dice, no, yo ya estoy cansado, ya estoy cansada. Entonces el juez toma una decisión a ver quién fue el que peleó mejor. Y pelear mejor, pelear no en términos negativos, sino de competencia, es el que fue más limpio, ¿no? Eso es ganar por puntos. En la novela se gana por puntos y en el cuento se gana por nocaut, la contundencia, ¿no? Eso habla mucho, digamos, del largo aliento que puede llegar a tener la prosa novelística. Sí. Y ese segundo testimonio. Álvaro, también un gran amigo, él es magíster en literatura por la Universidad de Buenos Aires y dicta clases de español y literatura en un colegio ahí en Medellín. Bueno, él se atreve a generar como una interpretación muy personal de lo que es el microrrelato y me encanta cómo termina diciendo, bueno, yo creo esto y ustedes ¿qué piensan? ¿No? Y no acude, digamos, tanto al tecnicismo, sino más bien como a la sensibilidad de por qué un microcuento puede ser considerado un microcuento. ¿Por qué esa fotografía nos cuenta una historia? Y volvemos otra vez al inicio, ¿no? Como sabemos que el cine, las películas, son 24 cuadros por segundo. Es decir, el cine son solo fotografías, pero son miles de fotografías una detrás de otra, Sí. ¿no? Cada fotografía tiene que contar una historia que forma parte de esa gran historia, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que plantea el profesor Álvaro, al cual le agradecemos su intervención.
a propósito como de esa brevedad que no implica que sea una mediocridad, ¿no? Sino que por el contrario esa brevedad implica todo un esfuerzo intelectual, sensible, estético, para poder elegir la palabra exacta. Yo siempre les digo a los estudiantes de mi franja etaria, adolescencia y juventud, que es diferente utilizar la palabra casa, la palabra hogar, la palabra morada o la palabra apartamento, ¿no? Y cambia totalmente el sentido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad de Mosquera, bienvenidos a mi morada, bienvenidos a mi hogar, bienvenidos a mi casa. Cambia el sentido totalmente. Sí. Es la búsqueda de la palabra exacta y en eso los poetas son expertos. Pueden pasar toda una vida buscando la palabra exacta y no necesariamente como le pasa a los novelistas, que la prosa es larguísima. Pueden durar toda una vida buscando la historia. Pero una palabra también puede ser una historia. O cuando decimos amor, se nos viene a la cabeza nuestra madre, nuestro padre, nuestra novia, nuestro novio, qué sé yo, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, cualquier cantidad de personas se nos vienen a la cabeza porque han ejercido de una u otra manera ese amor, ¿no? El cariño inconmensurable. Jesucristo, qué sé yo, Maradona. Yo creo que el Diego se merece una segunda parte del programa que hicimos de literatura y fútbol. Maestrísimo. Bueno, en los orígenes, digamos, hablábamos de tecnicismos y como tal, como algo riguroso, pues, bueno, en el siglo XX, digamos, como que surge esta corriente para lo que a nosotros nos corresponde en nuestra lengua castellana. Aparte de Monterroso, pues también la lista es grandísima. Incluso el cineasta Alejandro Jodorowsky también ha incursionado en lo que es el microcuento. Creo que por ahí tienes alguno del tengo Jodo. uno de Jodorowsky. Como dice Alejo Jodorowsky. Después de la guerra se llama. El último ser humano vivo lanzó la última paleteada de tierra sobre el último muerto. En ese instante mismo supo que era inmortal, porque la muerte solo existe en la mirada del otro. Jodorowsky, chileno, psicomagia, un prestidigitador, escritor, un místico. Prestidigitador también con las palabras. Totalmente. Y hablando, perdóname, y hablando de palabras y como de esa transición del lenguaje, estaba pensando en precisamente pues esas palabras que de pronto van cambiando por otras. ¿Tú crees que eso le pueda cambiar el carácter a un microrrelato? ¿Me explico? En unos años tal vez ya hayamos adaptado nuevas palabras a nuestro lenguaje. ¿Cómo definir ese carácter, esa génesis, ese núcleo del microrrelato para que no pierda su esencia? Bueno, hay otra cosa que no hemos mencionado porque nos quedamos hablando de WhatsApp y es Twitter. 140 caracteres para decir cualquier cosa. Lastimosamente, Twitter se volvió una tribuna de insultos entre unos y otros, pero incluso ahí también se puede establecer la economía del lenguaje, ¿no? Y la economía del lenguaje también implica que se pueden importar palabras de otros idiomas, ¿no? Que tienen un significado también mucho más amplio. Pues empezando por chatear. Pero por favor. Y además me hiciste recordar pues que ya existió pues desde el siglo XX lo que es el telegrama. Y claro, yo me acuerdo que yo tengo una tía, un saludo para mi tía Luzmeri Rojas, en Zipaquirá, Cundinamarca, a punta de telegramas se enamoró de un señor en España. Visita, punto. Nunca se conocieron, claro, pero se enviaban telegramas. Nunca se conocieron, se enviaban telegramas y se enamoraron escribiéndose básicamente relatos cortos. No eran cartas. Yo no sé por qué, le voy a preguntar a mi tía por qué razón eligieron comunicarse a punta de telegramas si el arquetipo del amor implica que uno escribe 19, 20, 30 hojas y las envía. Amor mío, en esta noche de soledad en el altiplano cundiboyacense, no solo mi mente, sino que mi cuerpo también extraña poder tener tu respiración en mi nuca. Y comienza toda la historia. ¿Acá qué era? Esa es la introducción, Hola, ¿no? punto, amor, punto, hablamos, punto, la semana que viene. Y así se enamoraron. Pues bueno.
pero la contundencia del mensaje, ¿no? A mí, Sí. por lo menos personalmente, me gusta dentro de la literatura las frases que son contundentes en la prosa, porque son imágenes concretas. Entonces, es diferente decir, esta mañana me levanté con mucho frío, me metí a la ducha, me tomé un chocolate, medio me bañé y me fui corriendo para el trabajo. A decir, me levanté con sueño, punto. Prendí El calentador. el calentador para el agua, punto. Me vestí en la sala, punto. No, imágenes así caóticas, pero que tienen un sentido específico. Y eso da un ritmo bien interesante. Eso lo utilizaba mucho, por ejemplo, también Julio Cortázar. Uno lee una obra maestra como Rayuela y tiene prosas, fragmentos larguísimos, Total. pero también mucho punto seguido. Y esa es la contundencia. ¿Por qué? Porque le estás dando al lector, básicamente, volvemos a lo mismo, fotografías, una fotografía detrás de otra. Somos un constante collage, Giovanni. Totalmente. Un collage dinámico, además, porque cambiamos constantemente de lugar. Exactamente. ¿Tienes algunos microrrelatos? Sí, tengo uno de un escritor colombiano muy querido, que hace poco, hace algunos años nos abandonó, Jairo Aníbal Niño, Boyacense. boyacense. Se llama Fundición y Forja. Todo se imaginó Superman, menos que caería derrotado en aquella playa caliente y que su cuerpo fundido serviría después para hacer 3 docenas de tornillos de acero de regular calidad. Deconstruyendo, ¿no?, la figura del superhéroe, que es el tema de nuestro concurso municipal de escritura. Exactamente. Superhéroes. Es decir, este cuento habría ganado. Yo creo, ¿no? Otro de Jairo Aníbal Niño, Cuento de arena. Un día la ciudad desapareció. De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. Muy bueno. Era otra vez la representación onírica, Espejismo. ¿no?, de la desaparición. Y bueno, vamos hablando de Julio Cortázar. Vamos a narrar el microcuento más famoso quizás de Julio Cortázar. Se llama Amor 77. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. El amor. Solo somos puros, diáfanos, transparentes cuando amamos. Después no somos nosotros, nos dice Julio Cortázar. Nos perdemos entre la multitud. Bueno, ya vamos finalizando y hablando de nuestros artistas formadores, también un gran saludo para nuestro artista formador Danilo Leguizamón. Pues él maneja todo lo que es la franja adulto mayor y él nos comparte un trabajo también de ellos. Fijémonos aquí ya los temas que ellos tratan a través de estos videos, que pues desde la maternidad, desde pues ese amor, esa contundencia de ese amor, de esa filialidad, de esa entrega entre seres humanos, pues la verdad que muy interesante todo el trabajo que en sí hace el maestro Danilo Leguizamón y sus alumnos. Como, por supuesto, pues es algo evidente, pero llamar la atención a propósito de cómo los temas van cambiando en la medida en la que uno va envejeciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba analizando. Mientras los niños están en ese proceso de imaginación de la realidad, Sí. es decir, donde la realidad supera la ficción, aquel lugar común, pero que también es real, cómo en la medida en la que vamos creciendo cada vez nos vamos volviendo quizás más nostálgicos, más melancólicos, y no por eso más o menos reflexivos, sino que vamos tocando otro tipo de temas. Es más susceptible que una persona adulta hable del amor, del odio, de la guerra, de las pasiones, a que un niño pueda hablar de eso. O directamente Exactamente. puede hablar de una ranita que vio saltando en el césped, o puede hablar de cosas que los adultos estamos completamente imposibilitados para ver porque ya no imaginamos tanto como ellos. Entonces, en estos videos de nuestra franja etaria de adulto y adulto mayor,
podemos darnos cuenta también como de esa necesidad expresiva que se proyecta hacia el pasado. Y eso me parece a mí bellísimo. Y muchas gracias a Danilo por compartirnos estos videos. Un gran abrazo a Danilo, a Daniela, Giovanni, muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan, que están ahí al otro lado. También para que se vinculen a los procesos formativos de la Escuela de Literatura de Mosquera y todas las escuelas que hacemos parte de la Secretaría de Cultura de Mosquera. Los dejamos pues con este video. Muchísimas gracias también a nuestro ingeniero, a David, y nos encontraremos en una próxima oportunidad de nuestro Viernes Cultural Mosquerarte. Hasta luego, alegría. La noche silenciosa despertó mis anhelos. Soñé con una llama que se encendía y luego una tras otra fueron avivando el espacio estéril y vacío. Todos fuimos a ver cómo sucedió, que volvimos a encontrarnos y llenar el mismo espacio. Teníamos la luna como testigo, cuando ya nadie se podía tocar, cuando ya nadie se podía abrazar, cuando ya nadie quería mirarse, cuando ya la muerte era el plato del día servido en la mesa, del cual nos alimentábamos a diario. El corazón sintió la llama ardiente de un corazón que convocó la vida alrededor de la vida. Hola, yo soy Oscar Andrés Biafra Ramírez, estudiante de la Escuela de Literatura de la Secretaría de Cultura de Mosquera, Cundinamarca, del grupo Semilleros de los Martes. Hoy les quiero compartir un microcuento, un microrelato hecho en una de nuestras clases y pensado o inspirado en el contexto actual, en la situación actual que estamos viviendo y en el que las palabras nos permite soñar con un mundo mejor o con un mejor mañana. Y dice así, espero les guste. Saltimbanquis, malabaristas, arlequines, cantantes, actores y bufones cantan, bailan y se condonguean por cada esquina de la ciudad, entregando sonrientes centavos y monedas como un recordatorio para que transeúntes y curiosos no olviden nunca la época nefasta en que el dinero regía el destino del mundo y ataba los sueños de hombres y mujeres. Libertad, libertad, gritan en sus arengas. Chao, chao. Buenas tardes. Mi nombre es Marta Liliana Sánchez y pertenezco al grupo número 2 de Semilleros con el profesor Danilo. Quiero compartir con ustedes mi microrrelato llamado Oportunidades. Dices, quiero alcanzar metas. Sin duda, Dios te guiará. Hay un estado que probablemente las garantizará. Tú decidirás caminar y esforzarte. Aquellos que ante una palmera cargada de frutos se pararon frente a ella, alistaron cesta para guardar frutos que cayeran, gritaban y exigían. Palmera, libera tus frutos. Un hombrecito se acercó e intentó 1, 2 y hasta 20 veces escalarla. Cuando su meta alcanzó, su mochila llenó. Y los de abajo mirando, sus protestas sentaron ante tal arbitrariedad. Tan solo dejó caer un par de frutos que no logró guardar. Insensatez o desigualdad, nunca lo sabré. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Claudia Villamizar, soy estudiante del Grupo Semillero de la Escuela de Literatura de la Alcaldía de Mosquera. El día de hoy quiero presentarles mi microrrelato, proyecto que se trabajó en la escuela y que a su vez es producto de una experiencia personal. Se titula Juan Diego. Fueron 9 meses sintiendo, viviendo y reconociendo nuestra transformación. Bastaron solo 63 días en mis brazos y una inmarcesible ausencia para entender que mi dependencia hacia ti era mayor que la tuya hacia mí. Muchas gracias.
Un saludo para todos, mi nombre es Diana Pulido Rash, pertenezco al grupo de semilleros de la Escuela de Literatura de la Alcaldía de Mosquera y el día de hoy les quiero compartir mi microrrelato basados en el amor al arte, en todo lo que los colores pueden influir en nuestras vidas. El título de mi microrrelato es La nave de los colores. En un mundo triste y de poco color llegó un día una nave espacial llena de grandes y brillantes globos. Volaban por el aire, parecían flotar. El lugar se llenó de una atmósfera de sorpresa, de repente sonó un gran estruendo y los globos en el cielo brillaban más y más fuerte. El cielo se llenó de color azul, rojo, amarillo, púrpura, naranja y verde. Era una fiesta de color y el momento más hermoso en la vida de aquellos que nunca habían visto más que blanco y negro. Sus ojos se llenaron de luz al igual que sus corazones. De repente del cielo caían destellos y pequeñas y lindas gotas de color que alegraban no solo sus rostros, sino que pintaban sus almas de alegría. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es Lady Bonilla. Pertenezco al semillero de literatura del municipio de Mosquera. El microrrelato que les voy a compartir en esta ocasión está inspirada en el más valioso del don que tenemos las mujeres, nuestros hijos. Parte de mí. Cuando los conocí creí que nunca iba a ser posible el simple hecho de escuchar un suave tintineo al mirar esos dulces ojitos enmarcados por un gran juego de pestañas. Eran maravillosos, perfectos, celestiales y divinos, pero lo más extraordinario es que eran míos, solo míos, y estuvieron dentro de mi vientre como la magia de Dios. Eran mis hijitos soñados, tan ellos, tan diferentes uno del otro, y al mismo tiempo parte de mi ser. Y aún hoy respiran conmigo, y yo velo sus sueños, y aunque la distancia nos aleje, mi corazón los llama en cada latido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Carolina Barrera y hago parte del grupo semillero de la Escuela de Literatura de Mosquera. El día de hoy quiero compartirles un microrrelato, el cual surge luego de reflexionar sobre tantas situaciones dolorosas que la pandemia nos ha llevado a vivir. Sin embargo, por ahí dicen que de las adversidades siempre salen cosas positivas y acá una pequeña muestra de ello. Susurros. Mientras escuchaba los susurros tenues al andar, sus lágrimas caían sin cesar, pues cuán sola estaba que ni el viento se acercaba para darle consuelo a este alma en pena que solo luchaba por volver. Muchas gracias.